Descargo de responsabilidad. El material informativo y educativo contenido en este documento está destinado a promover la comprensión general y el diálogo del procesamiento de GANS. Dicha información no está destinada a sustituir la atención médica, formación clínica, experiencia o juicio del profesional. Para pacientes e individuos, dicha información no debe ser un sustituto del asesoramiento o asesoramiento médico, terapéutico o de atención médica profesional. Para problemas médicos o preocupaciones, incluidas las decisiones sobre medicamentos y otros tratamientos, los lectores, espectadores, oyentes siempre deben consultar a su médico o, en casos graves, busca ayuda inmediata del personal de emergencia. La información de prescripción, los procedimientos y el uso de la información de dispositivos médicos deben ser realizados solo por personal médico debidamente capacitado y certificado. Renunciamos específicamente a cualquier garantía expresa o implícita, incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular. Dicha información se proporciona tal cual y se cree que es precisa en el momento de su publicación, pero es trabajo del espectador evaluar la exactitud de cualquier información encontrada en esta presentación. Cada caso presentado es de su propia experiencia, aplicada por ellos mismos, para sí mismos y aplica solo a su caso. Toda persona que experimente problemas de salud debe buscar consejo médico profesional y consultar el tratamiento con su médico. Los procesos de equilibrio del plasma descritos en este documento son un proceso que apoya al cuerpo, pero no reemplaza el consejo médico o las terapias a las que uno ya está sujeto. 640 Taller de Buscadores de Conocimiento el 30 de abril de 2026. Mr. Keisha, muchas gracias. Buenos días, que tengan un excelente día, como de costumbre, donde quiera y cuando quiera, que escuchen esta serie de Buscadores de Conocimiento del Instituto de las Naves Espaciales de la Fundación Keishi. Volvemos al punto donde comenzamos y presentamos un hecho que ha estado siempre ante nosotros, del cual todos hemos sido conscientes, que hemos visto y que observamos a diario como parte de nuestra fisicalidad. Sin embargo, negamos su existencia al no confirmar la existencia de su alma. ¿Qué significa esto? Consideramos nuestro cuerpo físico, pero nosotros, como hemos mencionado anteriormente, provenimos de los rayos del universo. No provenimos únicamente de los rayos del sol. Los rayos del sol son solo uno de los participantes de la construcción de la fisicalidad del hombre, aquello que ingresa a la dimensión de la materia mediante conexión y conversión. Se transforma en nuestra fisicalidad. Esta constituye la dimensión de lo parcial, el ámbito de los campos de lo que denominamos nuestro sistema solar, es decir, los rayos de nuestro sol. Y el otro componente, aquel que conforma nuestra alma, proviene de la dimensión del universo. Nuestro sol no posee la capacidad suficiente para generar esa magnitud de energía ni para establecer una conexión con nuestra alma. Esto se debe que a nuestra alma recibe energías que trascienden los límites de los recursos disponibles para la conversión física. En cierto modo, nuestro sol actúa como un amplificador de sus propios campos, pero no opera en la intensidad de los rayos cósmicos. Por consiguiente, el sol nutre nuestra fisicalidad, mientras que los rayos cósmicos provenientes de la fuente nutren nuestra alma. Así pues, vivimos una doble vida. Coexistimos bajo dos principios fundamentales dentro de una misma fisicalidad. Uno es nuestra alma y el otro es nuestro espíritu, o lo que denominamos la emoción del hombre. Pero ¿cómo logran integrarse ambos? Hemos negado o bien no hemos comprendido o solo hemos comprendido parcialmente este proceso. Sin embargo, nos hallamos ahora en el camino hacia una mayor comprensión de nosotros, de nuestra propia creación y del modo en que logramos integrar estos dos aspectos de manera conjunta, a menudo sin siquiera darnos cuenta de ello. El nexo de conexión es el hidrógeno, el canal de comunicación es el carbono
Y es precisamente esto lo que nos confiere nuestra fisicalidad, y ahí reside su verdadera belleza, cómo se oculta dentro de la misma estructura. La forma en que transformamos la energía en gases y luego cómo transformamos los gases en materia es algo que el ser humano comprende solo parcialmente. Sin embargo, la forma en que dicha energía es absorbida es algo que nunca se ha comprendido del todo. Mediante la nanotecnología introducimos, como ya lo mencionamos, si han asistido a mis conferencias alrededor del mundo, sabrán que habitualmente busco una hoja y les explico el concepto utilizando una hoja de planta, que si observan una cara de la hoja y luego la otra, su reverso, notarán que presentan dos colores distintos. Actúan como dos filtros diferentes, pero estos dos son nanomateriales que generan sus propios campos magnéticos y el equilibrio existente entre ambos es lo que determina qué tipo de carbono absorbe la planta de la atmósfera. No todo el CO2 es igual. Las moléculas de CO2 son diferentes. El CO2 constituye un espectro de variaciones y el espacio o la brecha existente entre las dos caras de la hoja, esas dos partes verdes, es lo que decide qué isótopo de CO2 voy a absorber, qué características tiene y cuál es su naturaleza. Así es como se forman los bosques y de igual modo el cuerpo humano. Cuando observamos una hoja o un árbol durante la noche, el momento en que fluye el CO2, el cual se encuentra en una enorme concentración de la atmósfera terrestre, la planta decide qué es lo que va a tomar, decide qué pez va a capturar. Ese pez es aquello que la planta es en esencia, es aquello de lo que le gusta alimentarse. Es similar a lo que ocurre si colocamos a una vaca, a un ciervo y un burro y digamos una jirafa en un mismo pastizal. Cada uno de ellos consume una parte específica de la hierba, aunque todos se alimentan de lo mismo. En realidad no comen exactamente lo mismo, dejan una parte intacta para el siguiente animal. Y así es precisamente como funcionan los campos energéticos de la atmósfera terrestre. Y debido a la inercia, a la gravedad y a otros factores, esos isótopos de CO2 se disponen en capas superpuestas unas encima de otros. Es como cuando se mezclan aceite y agua, terminan separándose. Es por eso que solo vemos cierto tipo de árboles en las cimas de las montañas y luego una línea de vegetación en la parte superior. Más allá no hay vegetación, pues no existen plantas capaces de funcionar a ese nivel de concentración elevada e intensa de dióxido de carbono, de CO2. Y a medida que descendemos hacia los ríos, hacia lo que denominamos océanos, observamos un cambio en la absorción y conversión del CO2. Vemos plantas en el agua y en las profundidades de los océanos hallamos vegetación. El CO2 sigue presente allí, pero la compresión cambia. La compresión es el factor determinante. La compresión del agua, la compresión de la luz. Ellas deciden qué elementos son absorbidos por la planta para permitir su existencia en ese entorno, para que la vida pueda manifestarse en lo que llamamos una hoja. Una parte del cuerpo del hombre es el convertidor de compresión. ¿Qué significa esto? Comprime los campos de energía a aquello que necesita y luego lo transfiere hacia adentro o hacia lo que denominamos el estado de la materia en la medida y de la forma en que lo requiere. Necesita madera para el tronco, necesita un tallo más delgado para la hoja y necesita el CO2 aún más sutil para el color verde y para aquello que refleja. ¿Y por qué refleja el color verde? Existe un experimento realizado por un científico hace varias décadas. Tomó una planta de 1 kilogramo o de unos pocos kilos, algo muy pequeño, y la colocó de 1 metro cuadrado de tierra y midió tanto el suelo como la planta. Luego dejó que creciera durante unos 5 o 10 años. La planta se convirtió en un árbol de unos 100 kilogramos, digamos. Lo midió y descubrió que la tierra permanecía exactamente igual
que al comienzo, 10 años atrás. Por lo tanto, la tierra no se transforma en el árbol. Lo único que se convierte en el tronco de ese árbol es el CO2 que absorbe. Rick, disculpe, señor Casey, ¿algún dibujo que debamos estar? Mr. Casey, sí, sí, denme un momento. De acuerdo, Mr. Casey. La planta absorbe el CO2 y de acuerdo con lo que ustedes denominan el espectro del CO2, este se convierte en una parte constitutiva del árbol. Por eso tenemos un roble, por eso tenemos un pino, por eso tenemos un tallo de un arbusto. Según el tipo de CO2 que se absorba, este se convierte en la estructura de dicha planta. En cierto modo, aquello que es enviado, aquello que el Sol libera para transformarse en carbono, se convierte en la encarnación de la fisicalidad. Así pues, observamos la dimensión de una planta. Por ejemplo, una hoja, el CO2 ingresa en ella. Se nos dice que allí se sintetiza transformándose en el tronco, o como quieran llamarlo, en clorofila y todo lo demás. Los demás elementos en los que la planta se convierte. Posteriormente adopta un estado material convirtiéndose en lo que denominamos esas pequeñas fibras que observamos. Sin embargo, a medida que el CO2 entra y el oxígeno 2 es absorbido y liberado hacia la atmósfera, pues es lo que los árboles nos brindan. El carbono, por su parte, se convierte en el tronco del árbol. Si pesamos el árbol y comprobamos que ha ganado 100 kilos, 1 o 2 kilos, y al mismo tiempo constatamos que el peso del suelo no ha variado en absoluto, cabe preguntarse, ¿de dónde proviene entonces el peso del árbol? Y si tomamos un tronco de árbol y lo quemamos, ¿qué es lo que nos queda? Carbón, carbono. Consiguiente, comprendemos que el CO2, impulsado por la inercia de la Tierra, se transforma en la encarnación del carbono 12, el cual constituye lo que denominamos la materialización de la fisicalidad misma del árbol. De ahí es de donde proviene la madera que ustedes queman. Se trata del CO2 que fue capturado, que la planta capturó gracias a la estructura de sus hojas, específicamente a través de las nanocapas presentes en ambas caras de las mismas. Ahora bien, nuestro cuerpo funciona de la misma manera. Nos dicen que respiramos aire. Respiramos el mismo aire que respira el árbol. ¿Por qué dormimos mejor por la noche que durante el día? Porque nuestra capacidad pulmonar se adapta para absorber CO2. De hecho, nuestro cuerpo ha aprendido a absorber CO2 las 24 horas del día, pero cierto tipo de CO2, aquel que nos permite convertir el carbono 2 en carbono 14 y 16 para integrarse a los rayos cósmicos, es liberado. Ahora comprendes por qué estás conectados con tu sueño y tus sueños. Del mismo modo en que una hoja absorbe el CO2 y luego lo transforma liberando oxígeno y el carbono se convierte en el tronco del árbol. El aire que inhalamos realiza la misma función. Una parte de ese aire que se compone únicamente de oxígeno 2 y nitrógeno, aunque así se simplifique para facilitar la comprensión, sigue el mismo proceso. La ciencia de la composición es idéntica, es la misma que el árbol. Seguimos absorbiendo grandes cantidades de CO2. Cuando nos besamos en el acto de besar, ¿qué es lo que hacemos? Nos transferimos CO2 mutuamente. Tu CO2 no es mi CO2. Yo tomo de él lo que me agrada. Dormimos uno al lado del otro. Respiramos sobre el otro. Nos apiñamos 100 personas en un solo vagón del tren y todos respiramos el CO2 de los demás. Pero ninguno de nosotros muere. Esto se debe a nuestro cuerpo. Las 24 horas del día toma el CO2 que le resulta idóneo para mantener la combinación, la conexión. Incluso en la hoja, ese líquido que circula por lo que llamamos la encarnación del árbol, su savia, y en el cuerpo del hombre, la sangre. El proceso es exactamente el mismo que la hoja. Sin embargo, como parte de ese CO2 que absorbemos en forma de carbono, poseemos con cierta intensidad la capacidad de atraer e incorporar la combinación, una conexión que permite al carbono 16, al carbono 14 y a otras formas de carbono
vincularse con las distintas dimensiones del universo y conectarse con nosotros. Esta es la razón por la que soñamos por la noche, porque permitimos no solo que disminuya la presión arterial, sino también que cambie la combinación de CO2 en nuestra sangre, lo cual posibilita que el carbono 14 y el carbono 16 alcancen nuestra alma y se conecten con el universo. Por ello, nuestra respiración determina nuestro estado onírico. Nuestra respiración dicta el entrelazamiento, las ataduras que vinculan nuestra alma con nuestro cerebro. Esta es la razón por la que cuando cesa la circulación sanguínea, aquello que denominamos el alma queda liberado. Pues no se trata únicamente del calcio del cráneo, sino el flujo sanguíneo portador del carbono 12 dentro de la dimensión física del hombre, lo que constituye las ataduras que sujetan nuestra alma. De ahí que el decapitar a alguien, el alma quede liberada, porque el carbono 14, que junto con el calcio contribuye a contener el cuerpo del hombre y su alma, desaparece por completo. No obstante, nuestra presión arterial se relaja, disminuye, entonces soñamos intensamente. Oh, me siento mareado, estaba soñando. Ahora comprende nuestra condición, nuestra fisicalidad está conectada al carbono, el cual actúa como conector entre la estructura y la fisicalidad del hombre y a su vez como colector y conector con el alma del hombre, con lo que denominamos rayos cósmicos, lo que determina aquello que absorbemos del carbono proveniente de la atmósfera de este planeta. Es la inercia del carbono, no el carbono en sí mismo, sino lo que posee como inercia, aquello que genera la inercia en la dimensión de flotación dentro de la estructura que determina el campo gravitacional magnético de los isótopos de carbono 14 y carbono 16. Este campo es absorbido por nuestra alma, definiendo el nivel con lo que nos conectamos. Cuanto más se purifica ese carbono 14 y a su vez, cuanto más se purifica el carbono 12, más profunda se vuelve la conexión, mayor es la intensidad del campo y más estrecho el ancho de banda, permitiéndonos acercar más al Creador. Tu emoción te indica que no obres mal. Cuando no cometes errores, no existe apego ni vínculo emocional alguno con la falta, lo cual permite que el hombre se conecte con la fisicalidad del ser humano. Esta conexión posibilita la absorción del carbono más fino dentro de la estructura, acercando al individuo al alma del creador en la dimensión de su propio hidrógeno. Ahora comprende de qué manera estamos vinculados con el CO2 y el CH3. ¿Entiendes cómo nos conectamos para energizar nuestra fisicalidad en la dimensión del carbono 14 o bien para energizarnos en la dimensión del carbono 15, que es CH3? Es un proceso sumamente sutil y actúa como un conector. El carbono representa la dimensión de la fisicalidad, el reflejo de las luces del creador y en estado de la materia. El hidrógeno, por su parte, constituye la conformación de la vida en la Tierra y el nexo con el creador. Ahora comprendes por qué la estructura de la vida humana se rige por el patrón de la inercia, una inercia que a su vez es dictada por la energía de la emoción, la cual constituye el reflejo directo del efecto de la fisicalidad que ejerce sobre el alma del hombre. He creado el ser humano a mi propia imagen y semejanza, y él porta en su interior todo cuanto reside en mí, desde la emoción hasta la fisicalidad. Ahora comprendéis como buscadores del conocimiento que no sois en absoluto diferentes de un árbol. El único problema radica en que se ha alimentado la humanidad con información errónea, sugiriendo que es posible manipular y abusar del ser humano a voluntad mediante el uso de dicha información. La sencillez de la creación constituye precisamente la belleza de la creación misma y la dimensión de la conexión de inercia entre la materia, luz, la luz cósmica y todo lo demás
llegará en el futuro. Como saben, ahora trabajamos con un estado de la materia muy restringido. Ellos hablan de lo cuántico. Yo hablo ahora de cómo hemos comenzado sobre los rayos cósmicos y la energía cósmica, porque la Fundación Keshe, con el conocimiento que ha aportado, ha iluminado, ha traído un nuevo nivel de conocimiento a la comprensión. Y como dije, nos hemos propuesto crear sistemas que puedan traer, que el hombre pueda ver cómo la energía del creador se convierte en los rayos cósmicos y se convierte en CO2, se convierte en lo que llamamos la fisicalidad y regresa a su origen. De la misma manera que una gota creará el pez creará al creador. Ese es el proceso de la creación. Este es el hombre que necesita comprender cómo de manera simple se crea la vida en el universo mediante un solo elemento que es el hidrógeno. El resto es el reflejo de la inercia de lo que es ese reflejo que crea a través de su propia interacción, desde el hidrógeno hasta el elemento más pesado del universo y la interacción consigo mismo dentro de la dimensión de su entorno. Si comprendieran esto, entonces entenderían por qué tenemos masa, por qué tenemos peso, por qué tenemos densidad y por qué tenemos todo lo demás en la dimensión de la creación. Porque vemos la luz en el espectro. Como decimos, ellos afirman que no se puede curvar, pero nosotros sí podemos, como expliqué la semana pasada. Con un espejo se puede reflejar. Si no se puede curvar, ¿cómo es posible reflejarla? ¿A dónde va el resto? Necesitamos comprender cómo fabricar espejos que se ajusten a los rayos cósmicos y no a la materia de la humanidad, con los espejos que poseemos actualmente. Una vez que logremos crear las dimensiones de los espejos para rayos cósmicos, entonces lograremos jugar el juego de Dios, porque esto es lo que sucedió con los rayos del Creador cuando se expandieron en la dimensión del únicos. En su reflejo crearon las estrellas, las galaxias y el universo como parte del únicos. Ahora somos conscientes, adquirimos el conocimiento de cómo reflejar las luces del Creador en la dimensión del hidrógeno y en el reflejo del carbono. Crea al hombre a mi propia imagen. Por ello, el hombre porta en su interior aquello que reside en mí, dentro de la dimensión de la fisicalidad de mi manifestación. La enseñanza de hoy es sumamente profunda y requiere ser comprendida. Aquellos que logren entenderla hallarán la clave del creador y de la creación del universo. Os tomará miles de años asimilar plenamente lo expuesto en estos. No me refiero al oro que percibís con vuestros ojos, sino aquel oro que yo creé para que sirviera al reflejo del alma del hombre. He aquí la razón por la cual el hombre sucumbe a la codicia al contemplar el oro, porque la conversión dimensional de los rayos del cosmos determina la transformación del estado de la materia impulsada por la propia inercia de ésta. Ahora comprenden que en el tiempo venidero, aquello que vieron hace exactamente un año en Beijing, fue tan solo el comienzo del espectáculo. No existen sistemas dinámicos ni sistemas de conversión en el universo. Somos nosotros quienes convertimos todo, en los océanos, en las profundidades bajo presión y en las cimas de las colinas donde no hay presión. Se trata de comprender la conversión, el dictado y de comprender la totalidad de la estructura de la creación, desde el creador hasta lo creado. El ser humano necesita comprender dónde, cuál y qué tipo de inercia fue necesaria para confirmar la existencia del estado de la materia o para confirmar la existencia de los rayos del creador. El proceso de la creación es sencillo. Es el propio ser humano quien se ha dificultado la comprensión. Ahora abrimos el libro para que puedan comprender plenamente el propósito de su creación, cómo adquirieron su masa y cómo conectaron a ella. Y se observan incluso sus propios aminoácidos, porque decimos que tienen tanto hidrógeno como carbono. El oxígeno y el nitrógeno son atributos del planeta. El hidrógeno y el carbono son los atributos de la creación y del creador. La conexión de ambos genera una condición de vida. Y esto ocurre en cualquier lugar del universo. Vayan a donde vayan, si analizan cualquier muestra de sangre o de cualquier líquido creado dentro de la esencia de la creación, encontrarán tanto el carbono como el hidrógeno.
Es el denominador común de la creación proveniente del creador. El resto es una adicción de lugar, tiempo y posesión de la inercia propia de ese lugar y ese tiempo. Una vez que el ser humano comprenda este conocimiento, será capaz de replicar la vida en cualquier rincón del universo, siempre y cuando comprenda el espectro de los isótopos del carbono en sus estados de campo energético y no en sus estados de materia. Y lo mismo ocurre con el hidrógeno, en sus estados de energía y no de materia. Y si logran comprender esto, tal vez se revele uno de los mayores misterios de la ciencia actual, porque creamos colores a partir del carbono y que por qué todos ellos influyen en el comportamiento emocional de nuestros hijos, porque traen consigo esa inercia, el nivel energético que se conecta con el alma del creador. Y entonces comprendes por qué le añaden azúcar y que ese azúcar afecta al niño, afecta al hombre y por qué nos energiza, porque nos conectamos a un nivel de hidrógeno diferente, a un espectro de energía al que nuestro cuerpo, a lo que se está acostumbrando. Por mucho que pueda traer alegría, también puede traer depresión. Y esta es la clave de la condición psicológica y emocional del hombre. La falta de la escasez o el uso de ancho de banda incorrecto del hidrógeno en conexión con el espectro del carbono es lo que provoca dicha condición. Y entonces, si se comprende esto con todo detalle, como lo harán los investigadores del futuro, se descubre que cada cultura se comporta de manera diferente dependiendo de dónde y cómo vive, y de acuerdo con la inercia de la posición y la posesión y la conversión del carbono en ese estado particular. Si eres alto, observa dónde vives. Si eres bajo, observa dónde vives. Y si te comportas como un animal, observa dónde vives. Mide la inercia del estado de la materia de tu entorno. Si te comportas de manera amable y serena, observa lo mismo. Tu comportamiento emana de la inercia de tu posesión y tu posición, así como la interacción y manifestación de la fisicalidad del hombre en conjunción con los campos magnéticos gravitacionales de la inercia del lugar de su manifestación. Las vidas creadas en sistemas de monoestructura, donde solo existe el hidrógeno, o cuya interacción propicia la combinación del helio con carbono o del helio con hidrógeno, conducen a la creación de seres monoenergéticos, seres que portan en su interior los efectos energéticos más próximos, tanto en dirección como en dimensión, a la inercia del creador. Las criaturas que nacen, las estructuras que se crean dentro de la estructura de las estrellas y los soles son los más cercanos que el hombre llegará a ver en términos de una conexión vital alineada con el creador. Y esto es así, aun cuando dichas entidades representen una fuerza de campo amplificada de la propia esencia del creador. Cuanto más se siente, cuando más bajo se llega hacia un ancho de banda más estrecho de la energía del campo del hidrógeno, más cerca se halla uno del creador, pues es el reflejo de dichas energías, es lo que configura la dimensión de la fisicalidad del hombre, condicionada por su entorno, su posesión y su posición. Cuando los científicos afirman haber hallado vida en Marte y en la Luna, es entonces cuando comprenden que la vida se encuentra en todas partes, pues ahora entienden la conexión entre el carbono y el hidrógeno, y en particular el espectro de la mínima intensidad de campo en la dimensión magnética del hidrógeno, que conduce a la creación de vida en una dimensión de posición y posesión dotada de emoción. Al estudiar el espectro de la emoción, al adentrarte en el espectro de los campos de la materia, comprendes cuán estrechamente vinculada están las emociones a la dimensión de los campos del creador, mucho más que el estado de la materia misma. Creé al hombre a mi propia imagen. Sin embargo, el hombre ha reflejado la energía errónea, la de mi estado material, proyectándola sobre la dimensión de su propia emoción y de su alma. Ahora comprendes de dónde proviene tu peso. Ahora comprendes de dónde proviene tu masa. Ahora comprendes por qué los denominamos el pueblo vertical.
En la composición del tiempo observamos la absorción del carbono, el modo en que el carbono en estado gaseoso se transforma para convertirse en la madera del árbol. Ese mismo carbono presente en la estructura del hombre se transforma para dar origen a cada uno de sus órganos guiado por la inteligencia del tiempo, el lugar, la posición y la posesión. Pero lo más fascinante, un tema que abordarán en las enseñanzas futuras, es descubrir cómo a través de los rayos cósmicos se crea el ADN, tu ADN, y cómo mediante esos mismos rayos cósmicos se dicta la formación del ARN, lo que nosotros denominamos la emisión del campo magnético de la célula. El hombre tiene mucho por aprender. Y una vez que logre integrar estos conocimientos, él se comprenderá en una unidad en lo que denominamos la enciclopedia del conocimiento de la creación, lo comprenderá todo. En este momento el hombre no necesitará templos, ni iglesias, ni mezquitas, pues habrá comprendido a cabalidad el proceso de la creación. En la Tierra disponemos de tiempo para la evolución. En el universo, en cambio, no existe tal tiempo para la evolución, dado que el tiempo, tal como lo conocemos, no existe. Allí la evolución se ajusta a las coordenadas de tiempo, lugar y posición, así como a la creación de la proximidad del alma respecto al alma del creador. Y si has logrado comprender esto, comprenderás también con mayor profundidad dónde hallar el alma del pueblo vertical. Y cuando lo separas, cuando pones fin a la vida, liberas el alma. Y entonces comprendes por qué las raíces de los árboles tienen tanto la forma de las ramas de las hojas del propio árbol. Algún día la humanidad comprenderá cuán bondadoso ha sido el Creador al crear una criatura tan horrenda, lo que yo llamo una criatura detestable llamada ser humano. Una criatura que es en realidad un reflejo de las luces del estado de la materia y no la belleza del alma del Creador. Demasiadas cosas se han confundido y demasiado ha sido absorbido por diferentes reflejos de lo mismo, pero en la proporción equivocada. Ahora comprendes por qué posees un alma y cómo aquello que respiras te conduce hacia tu creador y a la vez te aleja de tu creador a través de la dimensión de tu fisicalidad. Y comprendes también por qué el hombre es tan apegado a la dimensión de la fisicalidad más que al alma del hombre. Todos nosotros generamos inercia hacia la dimensión de la creación mediante el reflejo de los campos del carbono. Nuestra forma, nuestras emociones, el color de nuestro cabello y de nuestra piel no son nada más profundo que una diferencia isotópica. Sin embargo, todos somos lo mismo. Como todos ustedes saben, las investigaciones recientes demuestran que todos nosotros, sin importar en qué, en definitiva, todos provenimos de África. Todos nuestros genes, en combinación con lo que denominamos fuerza de campo, crearon las condiciones de vida en África que permitieron que todos nosotros fuéramos creados. Cada uno de ustedes, desde Sudamérica hasta Australia, ha pasado por los ojos azules en Noruega y por los ojos negros en Arabia Saudita, comparten un denominador común que tiene su origen en África. Cuando la raza humana fue creada dentro de la dimensión de los diferentes espectros de campo, al igual que las plantas, surgieron distintas razas de hombres en África. En una mezcla de todo ese conjunto, hallamos la diversidad de la humanidad. No todos provenimos de un mismo océano ni de un mismo terreno. La humanidad está compuesta por muchísimas condiciones que propiciaron la creación de la vida de manera simultánea. Y una vez que el ser humano maduró, se extendió por toda la faz de este planeta. Por lo tanto, cada uno de ustedes está conectado con una tribu humana, de una forma u otra, mediante la interacción combinada de los campos que operaba en África durante los miles de años que duró el proceso de creación de la vida. Entonces, cabe preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué unos se consideran superiores a otros cuando todos provienen de la misma fuente original? Si logran comprender esto, ¿por qué seguimos otorgando valor a la materia cuando en realidad tenemos la capacidad de crear cualquier cosa? En un futuro cercano produciremos materiales nucleares con la misma facilidad con la que hoy producimos agua. Produciremos oro en tal abundancia que parecería llover como si tratara de las cataratas de Niágara.
La materia en cualquiera de sus estados dejará de tener valor para el ser humano, pues éste la abandonó por su propia voluntad. Y a esto es lo que llamamos creación. Es entonces cuando cobra valor la emoción, la cual conduce al ser humano hacia la pureza de la vida, la pureza del tiempo y la pureza necesaria para acercarse aún más a la esencia de su propio creador y no a su propia creación. Nos sentimos orgullosos de nuestros hijos, de aquellos que nosotros mismos hemos creado, pero no nos sentimos orgullosos del creador que nos dio la vida y que nosotros somos hijos. Y es precisamente este punto donde el ser humano ha fracasado estrepitosamente. La codicia por la materia, esa conversión de lo que denominamos la banda de frecuencia más estrecha del reflejo de la luz del creador, confinada en la dimensión del carbono. Espero que ustedes como buscadores del conocimiento y aquellos que escuchen esas enseñanzas en el tiempo venidero, logren ver y desentrañar las claves para comprender el proceso de la creación y cómo hallar un camino hacia el creador. Ahora comprenden por qué les decimos que respiren. Su respiración determina cómo sienten emocionalmente y cómo pueden generar las condiciones para la transmutación. Retomen la enseñanza. Les expliqué que si logran controlar su respiración, la forma en que respiran, entonces podrán decidir cómo llevar a cabo la transmutación. Cuánto más tiempo logren mantener la presencia de ese CO2 en sus pulmones, lo cual propicia la liberación, el mismo efecto que produce una planta al liberar el CO2 que es absorbido por su alma, conectándola así con la dimensión superior del carbono 16. Entonces comprenderán el proceso y entenderán por qué su respiración influye en su estado de transmutación. Existe un factor clave, solo uno, al cual nos referiremos en el futuro. El carbono 16 y el carbono 14, aunque parezcan ocupar un orden superior, se encuentran en realidad más próximos al otro extremo de la conexión del carbono, aquello que da lugar al carbono 16, al carbono 6 y al carbono 8. Algún día se los explicaré. Si logran generar las condiciones del carbono 6, tendrán muchas más probabilidades de acercarse a su creador que si se limitan al carbono 16. Uno sirve para la comunicación, el otro sirve para la cercanía con la emoción. Algún día, cuando comprendan el funcionamiento de lo que denominamos carbono 6, dentro del espectro de isótopos que definen la pureza del estado del alma, el cual constituye el núcleo central del carbono, desprovisto de electrones, y rige el comportamiento de la energía plana. Entonces el ser humano comprenderá cómo, a través de dicha energía plana y sin necesidad de la manifestación material del carbono, podrá hallar el camino hacia su creador, pues esos campos son en esencia el reflejo de la luz de la creación. El ser humano aún no ha entendido plenamente el carbono 14. ¿Cómo entonces podríamos enseñarle acerca del carbono 6? Esta enseñanza es profunda. Trasciende ahora la dimensión del entendimiento humano para adentrarse en la dimensión emocional de las células del ser humano. Cuando no tienes nada a lo que apegarte y te has desapegado de ello porque necesitas un policía, un electrón, ahora lo entiendes. Mira en lo más profundo de tu interior y descubrirás que no puedes recorrer la inmensidad del universo porque te encuentras encadenado en la fisicalidad de la dimensión del carbono 12 en este planeta. Un día lo enseñaré. El hombre aún no está preparado para ello. Espero que hayas comprendido la enseñanza de hoy y espero que disfrutes de haberla entendido. Y un día, cuando llegues a comprender por qué en tu estructura el aminoácido es una combinación de nitrógeno y oxígeno, entonces el hombre se desapegará del proceso de creación del estado de la materia en este planeta. Haremos una pausa y regresaremos. Rick, ¿puedes llegarnos a una pausa, por favor? Pausa 640, taller de buscadores de conocimiento, el 30 de abril de 2026. Esther Keche, muchas gracias.
Un par de notas. Intentaremos llevar a mano la sesión sobre adicciones mañana. No pudimos acceder al sistema, lo que llamamos al desarrollo del mismo que estamos esperando. Pero de cualquier manera, gracias a los nuevos desarrollos, esto se realizará mañana. Comenzaremos a las 10 de la mañana, hora de Europa Central, y la sesión durará solo un par de horas. Y luego necesitaremos sus comentarios, los de aquellos de ustedes que participen. En cuanto a la sesión de mayo, de lo que llamamos transmutación, la posponemos un poco más hasta que el sistema esté listo para algún momento más avanzado del mes de mayo, pero queremos hacerlo así, especialmente con el nuevo sistema, para asegurar que nadie interrumpa a los demás. Aquellos de ustedes que asistan mañana a la sesión de sobre adiciones, por favor traigan consigo cuatro, lo que ustedes llaman auriculares, junto con sus cuatro fundas protectoras. Y como de costumbre, les indicaremos qué hacer, asumiendo que ya han estado aquí antes, y les pedimos que guarden tanto silencio como sea posible. Ayer se me informó que a nuestro equipo le gustaría posponer la presentación de los productos hasta la próxima semana, momento en el que tendrán listos sus videos y todo lo demás, a pesar de que ya tienen preparadas las imágenes y todo lo necesario para su sitio web. Consideran que siempre es más apropiado realizar una presentación completa y definitiva desde el primer momento. La próxima semana, con suerte, podrán ver parte de la estructura de la Fundación Keshe, dónde y cómo invertimos nuestros recursos en la creación de semillas puras y estructuras puras y aguas puras, elementos que nos permitirán estructurar lo que denominamos la transmutación y transporte del futuro. Aquellos de ustedes que colaboran con nosotros dentro del marco de apoyo de la Fundación Keshe, todavía necesitamos mucha ayuda. Si son expertos en algún ámbito específico, nos gustaría saberlo. Como ya le hemos mencionado, estamos recibiendo muchas ofertas en colaboración. Nos podemos encontrar con aquellos de ustedes, según sabemos que pueden ayudarnos para avanzar en las siguientes etapas de todo este proceso. También con aquellos que nos siguen enviando correos electrónicos para informarnos sobre lo que han realizado o logrado. Si no les respondemos, como ya hemos dicho anteriormente, es porque ya hemos superado el conocimiento que ustedes intentan transmitirnos. Todavía se encuentran en una etapa de infancia, aunque quieran estar a la vanguardia de la ciencia. Por lo tanto, si no reciben ninguna respuesta de nuestra parte, especialmente aquellos que nos presentan con lo que denominamos datos o sistemas científicos, significa que ya hemos dejado atrás tu sistema. Y si bien tu comprensión puede ser buena, lo cual no implica que estén equivocados en comparación con el punto en que se encuentra la Fundación Keshe, su trabajo resulta literalmente insignificante, incluso en caso de aquellos grupos que existen algunos grupos dispersos por el mundo que se han reunido en ciertas regiones del planeta. Hay algunos del este de Asia, otros en Asia Central y otros en Europa. También tenemos grupos de América. Recibimos gran parte de sus trabajos y ustedes creen haber logrado grandes avances. Creen estar muy adelantados, pero en realidad, incluso en el caso más avanzado que estuve analizando, se encuentra 10 años atrás de nosotros. Existen grupos de diversas partes del mundo que creen haber llegado muy lejos. Y si bien lo que hacen es admirable, tanto de ustedes como individuos como estos grupos se encuentran bastante rezagados con respecto al punto en el que se halla la Fundación Keshe y para nosotros no resulta conveniente retroceder. Quizás nos sea de utilidad en algún momento. Quizás no sea de utilidad en algún momento futuro, pero no resulta conveniente retroceder. Quizás no sea de utilidad en algún momento futuro, pero en este preciso instante, dado que hemos establecido lo que estamos llevando a cabo, nuestra intención es avanzar. Debemos difundir el conocimiento mediante una operación de gran envergadura, el cual está tomando forma de manera gradual. Y aquello que ustedes que colaboran con nosotros y que nos han acompañado durante este tiempo, saben exactamente cuál es nuestro rumbo.
hacia dónde nos dirigimos, cómo avanza el desarrollo de los sistemas y todo lo demás que está aconteciendo. Si tiene alguna pregunta, intentaremos responderla y veremos cómo procedemos. Pregunta. Muchas gracias por la enseñanza de hoy. Ayer en Soul Teaching, en Enseñanzas del Alma, estábamos conversando, se impartían las enseñanzas sobre nuestra creación, la cual guarda relación con la enseñanza de hoy, y deseo comprender por qué nuestra creación, nuestro cuerpo, el espermatozoide y el óvulo en interacción de los campos del entorno presenta un espacio, un hueco para que el alma del hombre ingrese en ese cuerpo. Entonces, ¿por qué existe esta brecha de tiempo? Entonces, ¿a qué te refieres? ¿A qué brecha? Me refiero a la creación de nuestro cuerpo. Escuché hace unos años que dijiste que transcurridas algunas semanas, que creo que 10 o 12, el alma entra en su interior. Que si el alma no entra en su interior. Lo que ocurre es la participación de una energía de denominador común entre todas las células que se han creado. Una vez se lo expliqué a unos niños en el aula. Tal vez ahora esta analogía resulte pertinente también para este caso. Ya sabes, habrás subido a estas atracciones de feria que llamamos las sillas voladoras o teovivos de cadenas. Consiste en un poste central muy grande en el que cuelgan muchas cadenas, cada una con un asiento en su extremo. A veces en los recintos feriales las encontramos dispuestas en diferentes niveles o capas, 3 o 4 de ellas. Las células de nuestro cuerpo son como esos asientos que cuelgan del extremo de la cadena, y el momento cumbre llega cuando todo el sistema se controla de forma centralizada y se pone en marcha simultáneamente. Entonces esos asientos salen disparados hacia el exterior, ese eje central, el que los mantiene a todos bajo control y unidos. Antes de llegar a ese punto, las sillas se balancean erráticamente en todas direcciones. Funciona de la misma manera. Tenemos muchas células y todas ellas sobreviven en su propio y pequeño entorno. Esta podría ser una célula del hígado, aquella una célula del corazón y esta otra una célula de la piel o del pulmón, pero no poseen un control común que las haga funcionar de manera conjunta. Es como si a todas les hubiera enviado un enlace hacia una posición específica y todas hubieran acordado. Escucharemos a este enlace. Existe un enlace físico al que llamamos cerebro, que controla la dimensión física, pero la emoción que subyace a ello, a esa energía oculta distinta de la dimensión física o del estado material de las células, emerge y se convierte entonces en el alma, el punto en el que todos obedecemos a un único jefe. Y este es el tiempo que se requiere para que todas las partes lleguen a un acuerdo, para que todas se conecten y obedezcan a un único mando central, uno a nivel energético y otro a nivel físico. Se asemeja mucho al funcionamiento de una central eléctrica. Tienes los cables, tienes el sistema de generación de energía, las turbinas y demás componentes. Y por otro lado, tienes al personal encargado de gestionar y distribuir la energía producida. Son dos divisiones. Sin embargo, si la turbina no funciona, no hay electricidad. Y si el responsable del control energético central no sabe hacia dónde dirigir esta corriente, la energía generada resulta inútil. Ese denominador común, ese factor que permite a todas las células crear una funcionalidad integral, es precisamente el momento en que el alma se completa y adquiere su forma definitiva. No, el alma no puede constituirse plenamente si, por ejemplo, no se ha formado el hígado. En tal caso, el cuerpo no puede funcionar y termina siendo rechazado. Se observan los fetos durante las primeras etapas de gestación, entre la sexta y octava semana. Aquellos que son rechazados lo son precisamente porque alguno de sus órganos no está completo. No se puede crear un hijo. No se puede alimentar a un niño cuando éste no tiene vejiga. Y no podemos alimentar a un niño cuando no existe un sistema digestivo. Cuando todos reportan
actividad, cuando todos estamos operando, cuando todos hemos comenzado a ver, a arrancar, cuando todos estamos en marcha, es entonces cuando ese comando central toma su posición y eso que se convierte en el alma. Es por esto que de manera muy clara, y en el mundo de la ciencia así lo afirman, se dice que es a las 10 o 12 semanas cuando todos esos comandos centrales se alinean y se conectan tanto física como energéticamente. En el plano energético, ese es el alma. En el plano físico, ese es el cuerpo del ser humano. Por eso lleva tiempo. Pregunta, muchas gracias, señor Keshe. Mr. Keshe, muchas gracias a usted. Pregunta, gracias, Rick. Muchas gracias, señor Keshe. Sus actualizaciones semanales sobre el progreso de la humanidad, las cuales ha ofrecido en directo durante ya casi 12 años. Mi pregunta es la siguiente. ¿Existe alguna combinación posible mediante el uso no médico de la hipnosis para superar el miedo o incluso un trauma? Estoy pensando en el uso de imágenes, efectos visuales y música combinados con los campos de plasma y materiales de rayos cósmicos para lograr conectar con el creador que habita en nuestro interior. ¿Cuál sería un enfoque posible para lograrlo, Mr. Keshe? No existe un enfoque único, ya que todos somos diferentes. No se trata de una situación en la que una sola pastilla sirve para cualquier dolor de cabeza. Debemos descubrir nuestras propias dimensiones de fortaleza, así como identificar aquellas áreas que necesitamos fortalecer. Una vez que he hecho esto, hay que indagar dentro de la estructura de los campos de energía que nutren la emoción en cuestión. Esto significa que usted debe hallar aquellos campos que se ajusten a la emoción específica en la que reside su miedo y proceder a fortalecerlos. Esto es posible. Ahora contamos con el conocimiento y su miedo y proceder, y creo yo, forma parte integral de la estructura de trabajo de la Fundación Keshe. Pronto veremos esto materializarse. Estamos avanzando hacia una nueva etapa y confío en que en los próximos meses podremos comenzar a operar dentro de lo que ustedes denominan un centro de bienestar o centro médico. Si todo encaja a la perfección en este centro, nos permitirá operar con una sola capacidad de 3.500 camas. No obstante, lograr eso requiere un intenso proceso de negociación. Esto ya ha comenzado, pero si ellos están listos y si nosotros podemos estar preparados para ello, podremos poner pruebas de muchas cosas de este tipo. Muchas personas mayores atraviesan fases de miedo y ese miedo les acarrea mucho dolor, les provoca una parte de lo que denominamos carencias. Al erradicar ese miedo, comienzan a vivir una vida diferente, nuestra piel cambia. En investigaciones recientes hemos abordado incluso la emoción del alma para modificar lo que llamamos la textura de la piel. Y no mediante el uso de GAN, sino a través de la comprensión de la dimensión energética. Actualmente se están llevando a cabo numerosas investigaciones con diversos grupos pertenecientes a la Fundación Keshe. He mantenido todos estos grupos de investigación bien resguardados y operando fuera del marco de la Fundación Keshe, precisamente para evitar que sufran daños. Hemos sido testigos de lo que intentaron hacer. Hemos visto aquello que no lograron conseguir. Si lo recuerdan, remontándonos a años atrás, a los inicios de las sesiones con los buscadores de conocimiento, solíamos permitirles venir y realizar sus experimentos y explicárnoslos. De hecho, algunas personas se valieron de nosotros para ese fin. Sin embargo, a partir de 2021 pusimos fin a esa práctica. Reubiqué a estas personas para que se dedicaran plenamente a sus propias investigaciones y proyectos. Siguen colaborando con la Fundación, mantienen un vínculo estrecho con nosotros. No obstante, ya nos ponemos públicamente a quienes yo denomino la élite científica de la Fundación Keshe. Y es precisamente de este modo que se están desarrollando gran parte de las investigaciones actuales. Hay una intensa actividad investigadora y tanto el miedo como todo lo que esto conlleva puede ser resuelto. Esto se debe a que el miedo posee una frecuencia propia.
la dimensión emocional específica y una estructura que a través de lo que denominamos rayos cósmicos puede ser intervenida. Muy pronto y mediante determinados productos lograremos modificar esta situación. A través de los materiales que producimos en la Fundación Keshe, efectuaremos este cambio. Lo haremos de una manera sumamente táctica, técnica y directa, incidiendo de lleno en la dimensión propia de nuestro trabajo. Sin embargo, no basta con modificar únicamente la estructura de la emoción. Es preciso modificar también la estructura física, la del organismo, que reacciona ante dicha emoción. Se trata de una conexión sumamente sutil y delicada. Te enfadas y reprimes la ira en tu interior y la consumes por dentro. O bien te enfadas, levantas la mano y golpeas a alguien. Te enfadas, conduces un coche o dices palabrotas o gritas. Así pues, la ira, la emoción en sí misma, constituye una faceta. La forma en que generas esa reacción es la otra faceta de esa parte del trabajo de la Fundación Keshe. Lograr detener dicha reacción. Y existen dos dimensiones científicas distintas, dos vertientes diferentes de la comprensión. Y esto no puede lograrse simplemente diciendo, oh, le di este gas que ya no surtió efecto, o algo por el estilo. Los GANs que producimos en nuestras fábricas son sumamente complejos y cada vez lo son más. Resulta increíble, pues nuestra comprensión es cada vez mayor y en ocasiones observo que algunos investigadores llegan incluso a perderse entre los GANs. Ya ni siquiera logran comprenderlos. Estamos trabajando y esperamos lograrlo en los próximos meses. En la producción computarizada de GANs. Esto significa que si usted desea un GANs para, digamos, una manzana, si desea un GANs para, pongamos por caso, la ira, nosotros podemos crear ese GANs con total precisión. Una mezcla tal que genere esa reacción. Pero para que nosotros podamos lograrlo, lo necesitamos a ustedes. Necesitamos sus comentarios en línea para ver dónde reside su ira, dónde reside su miedo. De modo que podamos incorporar esto a la mezcla. No servirá para su hermano, no servirá para su hijo, solo les servirá a ustedes. Su hijo se enoja, llora, ustedes se enojan y levantan la mano. ¿Por qué? Así que simplemente lleva tiempo llegar a ese punto con precisión. Lo mismo ocurre con el miedo y con todo lo demás. Tienes que encontrar una conexión entre la emoción de la fisicalidad, la emoción del cuerpo físico y la emoción del alma, y lograr ponerla bajo el control mediante la emoción de lo que llamamos el espíritu. La colección, el conjunto de todos los campos del estado de la materia. No es algo tan sencillo, pero es un proceso, un trabajo que ya está en marcha y que gradualmente nos llevará a alcanzar esa comprensión. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, ¿hay potenciales participantes del juego de la iluminación procedentes de Rumania que no logran iniciar sesión en sus cuentas a pesar de haber seguido todos los pasos del registro? Así que supongo que la pregunta sería, ¿qué deberían hacer las personas que encuentran en esta situación? Mr. Keshe, porque en Rumania, Rumania en particular. Mr. Keshe, si hay algún rumano con este problema, envíen el enlace del grupo de chat rumano en Telegram y nosotros lo revisaremos. Rick, de acuerdo, buena sugerencia. Usted que dice, simplemente envíennoslo porque que Rumania, nosotros ya hemos resuelto nuestra parte o la mayoría de nuestros problemas con los cortafuegos en China, pero en cualquier otro lugar no veo que haya ningún problema. No existe ninguna prohibición ni bloqueo contra la Fundación Keshe en Rumania. En segundo lugar, tan como lo hemos configurado, este tipo de cosas no pueden ser bloqueadas. Pero echemos un vistazo, porque Rumania, ¿y de qué caso se trata exactamente? ¿O acaso los hemos bloqueado nosotros? Porque sí hemos bloqueado a algunas personas, pero hasta donde yo sé, no tenemos ningún rumano bloqueado en nuestro sistema. Rick, entonces, si en general alguien tiene problemas con el registro, Mr. Keshi, sí, hay dos personas en Rumania, perdón, que fueron bloqueadas por mala conducta. Hay, creo, una o dos personas que debido a su total mala conducta en lo referente a las condiciones de trabajo y a las acciones poco éticas que realizan y a su actitud hacia la Fundación Keshe,
han sido bloqueadas desde hace mucho tiempo, pero no veo, nosotros no bloqueamos a los belgas debido a su conducta, aunque en realidad no del todo. Tenemos a dos personas, conozco esas dos personas que han sido bloqueadas por su mala conducta en el pasado, pero siempre revisamos los casos. No vamos a mantener la sanción para siempre, sino que todo depende de cómo evolucionen las circunstancias. Pregunta. Existe una teoría que sostiene que la forma más rápida de transmutar es mediante la práctica de la alquimia sexual. ¿Qué tiene que decir al respecto, Mr. Casey? ¿Qué? Nunca había oído hablar de eso. Rick, alquimia sexual. Mr. Casey, ¿qué es eso? Eso es algo totalmente nuevo para mí. Rick, bueno, supongo que significa utilizar la energía sexual para manipularla de alguna manera, mediante ciertas prácticas sexuales con el fin de Mr. Casey. Es como aquel sujeto que se cubrió la cabeza con una bolsa de plástico y murió. Un miembro del Parlamento en Inglaterra hace años. Al aumentar el nivel de CO2. Rick, supongo que él transmutó bastante rápido. Mr. Casey, no, creo que elevó el nivel de CO2 demasiado. Rick, bueno, en cierto modo, la forma más rápida de transmutar sería morir. ¿No le parece? Mr. Casey, no, porque, Rick, no queremos acelerar el proceso para hacerlo más rápido. Tal vez sea mejor técnica o como, quiero decir, cómo debería abordar eso en una persona común y corriente, en términos de acelerar nuestra evolución o nuestra elevación. Obviamente, uno desea hacer cosas que puedan ser de ayuda. Mr. Casey, si es que logran hacerlo. La forma más sencilla de alcanzar la transmutación es a través de la emoción, pero tienes que comprender tus emociones, tanto en la dimensión física como en la del alma. Entonces no tienes otra opción. Es el camino más fácil. La respiración es el camino más largo. En cuanto a la emoción, simplemente piensa, ¿qué es lo que te hace respirar más rápido? ¿O qué es lo que te hace respirar más despacio? ¿Qué emoción es? Y trabajas sobre esa. Es muy fácil hacer eso a través de la emoción, mucho más que mediante la respiración física propiamente dicha, porque a veces uno puede excederse. Ayer estuve con una doctora, es especialista en comportamiento infantil y del habla, y cuando le explicaba que no había comprendido la postura de sus pacientes con respecto a sus emociones, se quedó impactada. Dijo, llevo años trabajando como especialista en este campo, pero esto del control emocional es algo que simplemente no nos enseñan, aunque tiene todo el sentido hacerlo. Tienes que entender por qué pierdes el aliento cuando alcanzas un momento de claridad o por qué se te acelera la respiración cuando te emocionas demasiado. Es la emoción la que lo genera. Entonces, ¿por qué trabajar lo que tú llamas el soldado cuando puedes trabajar con el general? Y esto es lo que no dejo de explicar una y otra vez. Comprende la emoción. La emoción es el aspecto físico irrelevante, pero si comprendes aquello que genera esa emoción, lo que provoca ese comportamiento físico o lo que requiere de ese comportamiento físico, resulta mucho más fácil de gestionar. Se puede transmutar con mucha mayor rapidez. Se trata de un proceso de aprendizaje para nosotros. No hemos recibido formación previa al respecto. Es similar a aprender a conducir. Esta semana la Fundación Keshe ha lanzado una nueva, ¿cómo llamarlo? No es un producto, es tal como se describe, un servicio de formación y soporte. Es un paquete de costo elevado ya que requiere tiempo para impartir la formación y llevar a cabo las distintas actividades. Su precio es de 5.000 euros destinado específicamente a este tipo de iniciativas. Traemos a personas que imparten formación mediante diversas metodologías, incluyendo el manejo de los sistemas y sobre los procesos de la Fundación Keshe, los cuales se están volviendo cada vez más técnicos. No disponemos de suficiente personal, formamos a un grupo y este a su vez forma a otros. Este tipo de formación está comenzando a tomar parte actualmente en nuestros centros de investigación. En cuanto a los buscadores de conocimiento, no podemos seguir desplazándolo físicamente de un lugar a otro constantemente. Por ello, estamos formando a nuestro personal de manera remota en sus respectivas áreas de especialización. Contamos con buscadores de conocimiento que desde cualquier parte del mundo o desde otra región del mismo país instruyen a nuestro equipo a través de videoconferencias o, como se les suele decir, ante la cámara, en sesiones de enseñanza que tienen lugar una o dos veces por semana o al mes.
Proceso de soporte incluye, entre otras cosas, la orientación sobre cómo desenvolverse dentro de la Fundación Keshe, tanto en el ámbito de software como en el de hardware y otros aspectos, y cómo utilizar, por ejemplo, los nuevos juegos que tenemos disponibles actualmente. Poco a poco se está conformando un equipo de apoyo para esta iniciativa. El sistema, por su parte, ya está prácticamente listo. Creo que se completó ayer o hoy mismo. Por fin, tras meses de trabajo, hemos logrado ponerlo en marcha. Esperamos que se realicen las primeras pruebas en las próximas semanas. Una vez hecho esto, verán cómo el equipo de expertos de la Fundación Keshe, como solemos denominarlo, introduce nuevas dimensiones en lo que nosotros llamamos el juego. Es un proceso que requiere tiempo. Partimos de cero y la construcción de todo ese entramado lleva su tiempo, al igual que la propia transferencia de emociones a través de nuestro sistema y todos los demás elementos asociados a ello. Lleva tiempo, pero necesitamos tiempo para llegar a ese punto. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. En el proceso de dilución del plasma se necesita luz para lograrlo. ¿Podría explicar esto con un poco de más detalle? Muchas gracias. Mr. Casey, la dilución del plasma GANS no requiere necesariamente luz. Es un espectro de energía, parte del cual puede conducir a la creación de la luz. Estaba hablando de esto o una parte de ello justo antes de la enseñanza de hoy con nuestros buscadores de conocimiento, apenas unos minutos antes. No es necesario introducir luz si se utiliza la propia creación de luz a través de los GANs, lo cual es una tarea sencilla de realizar si se comprende el proceso. No disponemos de un espectro de luz en estado de material que genere grandes efectos en los GANs y en la producción de campos. Esto se debe a que la luz ingresa desde el exterior, proveniente de una fuente humana, ya se encuentra en estado de materia, con una intensidad que no se ajusta a lo que requerimos, ya sea por demasiado alta o demasiado baja. Se trata de algo novedoso, son técnicas y la mayor parte del material necesario para llevarlos a cabo ya está en manos de los buscadores de conocimiento, aunque ustedes aún no saben cómo utilizarlo. Lo iremos introduciendo de manera gradual. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, buenos días, señor Casey. ¿Afecta directamente a nuestras vidas el aire que respiramos en las ciudades debido a que se encuentra alterado o contaminado? Mr. Casey, sí, en gran medida. Constituye un nuevo espectro de energías al que nuestro organismo no está habituado. No hemos generado o no hemos experimentado una evolución lo suficientemente rápida. La industrialización o las nuevas tecnologías han traído consigo elementos entre los cuales nuestro cuerpo necesitamos entre 1000 y 5000 años para asimilar el proceso evolutivo y poder reproducirlo como raza. A nivel individual, este proceso nos toma entre 25 y 40 años. Pero en el ámbito social, es decir, para que una sociedad en su conjunto, por ejemplo, los chinos se comportan de esta manera o los británicos tienen tal aspecto, experimente una evolución completa dentro del ciclo de una raza, se requiere aproximadamente 5000 años. Es un proceso sumamente lento. Sin embargo, ahora con la industrialización y la multitud de nuevos factores que están surgiendo, este proceso requiere tiempo y nuestro organismo no dispone de ese tiempo. Y esta es la razón por la que vemos tantos problemas con muchas cosas, como el CO2 de la revolución industrial y todo lo demás, los plásticos y como hablamos el fin de semana pasado, lo demás que viene aparejado. Los cambios son demasiado rápidos para que nuestro lento sistema evolutivo logre adaptarse a ellos y así la situación permanece estancada. Como dicen, se queda en tomate. Pregunta, ¿el estar rodeados de naturaleza nos hace sentir mejor porque el aire es puro o es la forma en que respiramos lo que nos hace sentir mejor y propicia la absorción de carbono 14 y carbono 16? Mr. Kesh, es una combinación de factores porque el aire que hay actualmente en todo el mundo es el mismo en todas partes. Es como una gran olla común. Lo llamamos viento, tormentas o corrientes de aire. Fluye por doquier y no se puede cambiar. Por supuesto, tienes más posibilidades, obtienes una mayor cantidad cuando te encuentras entre árboles en una zona verde, pero aún así los gases
que originaron en América terminan llegando a tu casa en Manchester o como se llama en Alemania o en Londres. Es así como funciona. No se puede cambiar, así que si obtienes una calidad de vida ligeramente mejor si vives en una zona arbolada o similar, pero a fin de cuentas este viento lo arrasa todo consigo. Pregunta, ¿el sistema One Nation Network cambiará o purificará el aire que respiramos y ayudará a propiciar un cambio? Mr. Casey, no lo creo, no lo creo. Pertenece a una dimensión distinta, es algo diferente. No, no veo ninguna manera en que esto suceda. Tal vez en el futuro surja otra forma de lograrlo, pero Rick, quizá te ayuda a que las personas tomen conciencia de sí mismas y de su entorno, o tal vez esto lleve a empezar a valorar más la calidad de aire y de repente todas las leyes cambien y, Mr. Casey, hay mucho, depende de cómo se sientan las personas psicológicamente. Y es entonces a través de la emoción, cuando modifican el ancho de banda de su consumo o absorción. Cuando estamos relajados, absorbemos. Cuando estamos felices, absorbemos un espectro de carbono diferente al que absorbemos cuando estamos enfadados o cuando estamos estresados. Y esto se refleja en la estructura de nuestro cuerpo y en todo lo demás. Y posiblemente podemos crear una condición ambiental a aquello que llamamos de sentirse mejor. Pero al hacerlo, cambiamos el espectro de nuestra absorción de aquello que ustedes denominan los elementos de la atmósfera. Nuestra biología, nuestra fisiología y nuestra psicología están alejadas de la realidad. Y esto ha sido tan ampliamente aceptado. Cambiar esta situación supone una batalla de proporciones colosales. El mundo del dinero ha transformado al ser humano de tal manera que, con tal de lograr acceder a la vida o a las subsistencias sin dinero, el hombre ha aceptado un sinfín de absurdos. Lo ha hecho por miedo, mediante sobornos, alterando multitud de cosas. Y somos testigos de ello. Los gobiernos se ven involucrados en todo esto, los propios gobiernos. El gobierno estadounidense mantiene una política de doble vertiente. Una de ellas, como vemos ahora, ha estallado. La otra está a punto de volverse en contra de los propios estadounidenses, golpeándolos directamente en el rostro. Establecieron estructuras en torno a Irán, en colaboración con los británicos, con el fin de provocar sequías. Esto se debe a que generan hambrunas y logran causar la muerte de 15 millones de iraníes durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. 15 millones de iraníes perecieron por inanición. Así pues, se propusieron repetir la misma estrategia. Durante los últimos 3 o 4 años, Irán sufrió una sequía de tal magnitud que parecía imposible de remediar. Sin embargo, Irán destruyó 2 centros ubicados en Dubái y en los Emiratos Árabes Unidos. Como consecuencia, el Oriente Medio se ha visto inundado por las lluvias. El día que fueron destruidos esos 2 centros que controlaban, se puso en uso ese conocimiento para sembrar la muerte. Por otro lado, observamos otro escenario, una faceta más de la misma estrategia, en la que los estadounidenses se encuentran plenamente involucrados, el tráfico de heroína. Tanto los estadounidenses como los británicos financiaron a todo el país de Afganistán para que produjera heroína, con el único objetivo de desestabilizar y destruir a Irán y a Rusia. El 93% de la heroína que circula en el mundo se cultiva en Afganistán y son los estadounidenses quienes pagan a los agricultores por ella. Se trata de un hecho documentado y muy bien documentado, de hecho, por la propia CIA. No es una mera afirmación mía. El propósito de esta producción masiva es debilitarla a la nación objetivo lo suficiente como para poder someterla y controlarla, tal como lo hicieron en el pasado con China mediante el opio. Y ahora, gracias a una estrategia de bloqueo y cooperación, los iraníes han logrado redirigir todo ese flujo de heroína hacia los Estados Unidos. Esta es precisamente su peor pesadilla. Esas drogas exóticas están llegando a los Estados Unidos proveniendo de las propias acciones de su nación y ahora es ella la que se está envenenando con ellas. En definitiva, el uso de las emociones y de la tecnología con fines destructivos ha terminado por volverse en su contra en innumerables maneras.
Y esto es precisamente lo que debemos erradicar de la raza humana. Se trata de una tarea monumental. No es un absoluto una empresa sencilla. En las últimas 72 horas hemos sido testigos de la estrecha y afectuosa complicidad que existe entre los británicos y los estadounidenses en Washington. Y ahora estamos a punto de presenciar movimientos de una magnitud colosal y de carácter aterrador en el Medio Oriente. Lo verá muy pronto. Son los británicos quienes toman las decisiones. Los estadounidenses actúan simplemente como sus soldados. Y muy probablemente ustedes ya habrán escuchado las reacciones de Gran Bretaña ante lo que aquí se ha expuesto. Trump dijo, si no fuera por nosotros, ustedes los europeos estarían todos hablando alemán después de la Segunda Guerra Mundial. En un discurso pronunciado por el rey de Inglaterra en Estados Unidos la semana pasada, dijo, ustedes los estadounidenses hablarían francés si no fuera por nosotros los británicos. Y ahora todo va de maravilla. Y cada vez todo va más bien, surge un gran problema para la humanidad, porque el Reino Unido está literalmente dirigido y controlado por los Rothschild. Les han pedido prestado tanto dinero que tienen su propio banco. Ahora esperamos el mismo ciclo de dolor y sufrimiento a través de las religiones que llegarán a través del Estado judío. ¿Alguna otra pregunta? Rick, bien, veamos. Mr. Casey, ¿estamos llegando al final de todo? Rick, casi, señor Casey. Pregunta, ¿podría ser que las almas de otra dimensión que ya han trascendido no puedan manifestarse aquí en la Tierra porque la energía aquí está tan cargada de odio, ira y violencia? Mr. Casey, ha sucedido, sucede y sucederá igual que con nuestras almas que viajan por el universo, pero por alguna razón esto podría ser parte de ello, ¿o no? Pregunta, ¿y el trabajo involucra a una nación que está aquí para ayudarnos a purificar esta energía para que otras almas puedan manifestarse aquí? Mr. Casey, mira, en las últimas semanas hemos comenzado a ofrecer la zanahoria de lo que usted llama el palo, pero el palo es mucho más suave y mucho más hermoso que una zanahoria con los gobiernos. Para cambiar los gobiernos que operan con la moneda Coin, moneda Keshe y tecnologías. Aquellos que están a nuestro alrededor, los buscadores de conocimiento que trabajan conmigo, saben cómo y de qué estoy hablando con diferentes naciones. Y uno de los problemas que tenemos es brindar consuelo y paz mental a una nación. Y al mismo tiempo, para hacer esto, le estamos diciendo a los gobiernos que les pagamos para que su pueblo tenga paz, pero no les permitiremos controlar su paz. No tienen problema con que les demos una condición, que creemos una condición para que sus ciudadanos puedan usar la tecnología Keshe a través de nuestra operación de las monedas Keshe, para que se sientan cómodos, porque así podrán gobernar lo que quieran. Pero no les gusta que les dictemos que no se les puede interferir. No les estamos dictando nada, les estamos proporcionando lo que deben hacer. En términos financieros, estamos ofreciendo billones a los gobiernos, no miles de millones, sino billones, para permitir que las naciones, sus ciudadanos, vivan en paz. Y lo hacemos a través de la Fundación Keshe. La forma de hacerlo es introduciendo una moneda Keshe que se convierta en la moneda nacional. Actualmente estamos en conversaciones con 4 gobiernos en 6 negociaciones. No tocamos su moneda nacional, no tocamos su estructura, no tocamos el gobierno, simplemente proporcionamos lo que llamamos el equivalente a 1 millón de euros en cada ciudadano. Todo lo que necesitan hacer es abrir sus canales de Internet para que sus ciudadanos vayan a la tienda a intercambio de monedas por teléfono, porque todo está controlado por estos gobiernos a través del teléfono. Y les pagamos a los gobiernos para que les damos estructura para que la nación monedas por teléfono, porque todo está controlado por estos gobiernos a través del teléfono. Y les pagamos a los gobiernos para que les damos estructura para que la nación se enriquezca, pero la riqueza se gasta en la gente. El mayor problema es que tienen es el soborno. ¿Podemos tener cientos de miles de monedas para nosotros y nuestras familias? No hay diferencia. Entonces empezamos con todo el tema del soborno. Y eso es lo que estamos viviendo ahora mismo. Una gran cantidad de monedas que ya está bloqueada en algunas naciones. Y estamos negociando, estamos proporcionando empleo, seguridad y tecnología avanzada. Dijimos que se capacitaría a los científicos para trabajar en el espacio y que todo lo demás viene con ello.
Pero nuestro problema es que nos enfrentamos, especialmente en las últimas 3 semanas, son los líderes de estos países, de nuevo. ¿Qué ganamos con esto? Y si no hacemos algún tipo de soborno, si no les facilitamos las cosas para que se obtengan más votos, para que se queden, no les convence. Y si creamos una condición, como decimos, intentemos conseguir la mayor cantidad de gente posible. Una vez que esté todo completamente listo, tomará tal vez 3 a 6 meses para empezar a jugar el juego. Y la iluminación y la paz aumentarán a medida que más personas participen. Y podemos despegar las antenas. Al eludir el uso de Internet podemos lograr este objetivo. Esto creará una situación cómoda, algo que la gente no temerá, ya que todos lo utilizarán. Además, distribuiremos suficientes unidades por todo el mundo, de tal manera que si intentan retirar algunas, por ejemplo, sacándolas de Rusia, no podrán eliminarlas de otros lugares, como digamos la India. No podemos eliminarlas de China, porque los sistemas se respaldan mutuamente. Así pues, si tal como yo lo veo, estamos a unos 5 años de alcanzar ese punto. Pero ahora, de hecho, comenzamos a ofrecer monedas a los gobiernos, generando ingresos para ellos. Y gradualmente, una vez que las One Nation Network se establezcan, la Keshe Coin, las monedas Keshe, se convertirán sin lugar a dudas en la principal moneda de intercambio entre los gobiernos. Lo verán. Requiere tiempo y ha requerido tiempo, pero no necesitamos autoridades de ningún tipo, no necesitamos sistema bancario, ni requerimos autorización de ningún banco. Ustedes, los buscadores de conocimiento y la humanidad en su conjunto, llevarán esto adelante y se convertirá en una moneda libre de inflación. Lo sé, es algo por lo que los gobiernos estarían dispuestos a morir. Cuando se opera con las monedas cash de una manera totalmente transparente y abierta, no puede haber inflación, ya que no es posible obtener más de 1.000 monedas, ni tampoco obtener un valor superior a 1.000 euros por cada moneda. Y esta es una de las mejores formas de frenar la inflación. Un tomate no valdrá más mañana que hoy, ni valdrá más el año que viene. Es únicamente el ser humano quien se le asigna un valor artificial impulsado por su propia codicia. Un solo tomate, y esto es algo que se puede obtener en línea a través de la energía de un servidor en Rusia, ya que sea que lo consigas en Ucrania, Australia, seguirá costando un solo centavo. Y este es uno de los puntos fundamentales que llevarán a la humanidad a comprender que la codicia no es algo que valga la pena cultivar. Ustedes, como buscadores de conocimiento, no comprenden lo que hemos establecido, lo que es la moneda Keshe, lo que va a ser por ustedes y su próxima generación. Paz. No tienen que esconder dinero, porque su dinero está ¿en dónde? En Internet. Todo el mundo lo sabe. ¿Saben cuando el euro entró en vigor en el año 2000? Al cabo de 2 o 3 años, los representantes de Bélgica acudieron al Banco Central de Europa y dijeron: queremos imprimir más billetes. Ellos respondieron: ¿qué? Queremos acuñar más monedas. Preguntaron: ¿para qué? Nuestra nación se ha quedado sin nada. Nos faltan monedas y billetes en la divisa, en la circulación monetaria. La Unión Europea tuvo que permitir que Bélgica imprimiera dinero nuevo, porque todo el mundo estaba escondiendo el dinero. El 28% del dinero desapareció en el plazo de 3 años. Ya no necesitan esconderlo. Si se lo roban, nosotros se lo devolvemos, pero rastreamos el lugar al que ha ido a parar lo robado. La tecnología ya existe. La emoción del robo está bajo control. Pueden controlarte mediante la tecnología y esto traerá consigo, o mejor dicho, eliminará muchas de estas cosas de la sociedad, pero necesitamos tiempo. Nuestro momento es ahora. Ustedes llaman de la sociedad, pero necesitamos tiempo. Nuestro momento es ahora. Ustedes tienen lo que llaman el juego, tienen la moneda. Nosotros tenemos la corporación McRae ahí presente y muy pronto la fundación que se cotizará en la bolsa de Shanghái. Será entonces cuando controlemos lo que denominamos la definición de la paz a través de la moneda. Todos tendrán lo suficiente para comer, nadie morirá de hambre. Si hay escasez en su país y desean la emisión de una manzana, puesto que los céntimos se gestionan a través de la aplicación, si disponemos de 1.000.000 de céntimos en euro multiplicado por 100, podrán comer 100 millones de manzanas a lo largo de su vida.
no habrá inflación. Lo que he creado cambiará la humanidad, pero estoy aquí para llevarlo a cabo por completo. Nosotros lo controlamos. Tenemos que controlarlo todo para que sea puro. Ese es el único control que tenemos. No estamos aquí para controlar a la humanidad. Estamos aquí para controlar la manzana que recibes, que no contiene fertilizantes ni químicos para que no te afecte. La manzana es manzana, no otra pura. Y eso es lo que estamos haciendo literalmente. Te mostraré algo. Cuando los mismos procesos pausan por lo que llamamos trabajo puro para crear los materiales puros. Así es que tienes que entender por qué te mostramos que estamos haciendo estas investigaciones en la agricultura o en el agua. Para volver atrás, todavía estamos enredados con algunos químicos o lo que sea. Para volver atrás en 12 meses, tal vez con altibajos en algunos meses, para crear, digamos, una manzana sin químicos ni alteraciones, que cuando la ponemos en una aplicación no encuentres veneno ni químicos dentro. Por eso lo hacemos. No cultivamos para obtener ganancias, sino para llegar a la semilla original. Ahora mismo estoy viajando por todo el mundo, recorriendo muchos lugares y recolectando semillas. Llevo una bolsa llena de semillas, semillas originales. Recolecto huevos de gallinas originales. Así cuando usamos la aplicación, el pollo es de origen, no está contaminado con otras aves ni con ningún otro alimento. Aves que nunca han recibido productos químicos. Y esta mañana, al generar la semilla, recibí de nuestro centro de investigaciones el análisis químico completo del producto que se produjo hace una o 2 semanas. ¿Qué contiene? Somos así de precisos. Recibí, creo, 4 o 6 informes, uno solo. Hacer estas pruebas cuesta una fortuna, pero analizamos la pureza del material cada semana. Cuando es absolutamente puro, no vemos ningún químico en él, luego lo transferimos al cultivo, a lo que llamamos para aplicaciones. Así que no hay inflación. No hay ningún gobierno que imponga sus decisiones a través de los alimentos, ni a través de todo lo demás. Esto lleva a que todos los gobiernos trabajen con la misma moneda, una política nacional establecida por el Consejo Universal mediante la cooperación del Consejo de la Tierra. Esto lleva tiempo y necesita personas dedicadas a lograrlo. Muchos buscadores de conocimiento están con nosotros para hacerlo. Cuando alguien produce lechugas, de acuerdo, son las lechugas. Dedicaremos las últimas 2 o 3 semanas a analizar qué contiene la lechuga que producimos como punto de referencia en comparación con lo que produciremos en el futuro y vemos cuánto será eliminado. Debemos comprender que cuando ponemos nuestro nombre en algo, cuando colocamos nuestro logotipo, cuando decimos esto es de la Fundación Keshe, los errores surgen inevitablemente. Tuvimos un error hace apenas 2 semanas, pero no salimos a gritar ni a hacer escándalo. Nuestro equipo decidió que aprenderíamos de ese error. Se fabricó un producto y alguien así lo decidió utilizando los métodos tradicionales y obsoletos. Y por lo general lo que se hace en estos casos es despedir a la gente. No, el equipo decidió, muy bien, hemos aprendido, veamos cuánto de esto podemos destruir y transformar, ya que operamos en otras dimensiones. Y lo documentamos en video. El asunto salió a la luz, sabíamos que algo estaba ocurriendo, gracias a uno de nuestros buscadores de conocimiento quien había viajado por todo el mundo para estar con nosotros y nos dijo, es esto es lo que están haciendo. Y nosotros captamos la señal, ya estábamos al tanto. Pero ahora sabíamos exactamente cuál era el efecto. Así que el equipo directivo decidió, muy bien, si no intervenimos, estamos aquí para resolver problemas, no para buscar culpables. Sabemos a quién culpar, sabemos quién ha cometido el error, pero veamos hasta qué punto la tecnología GANS puede neutralizar los productos químicos presentes en el artículo, de modo que podamos ofrecer este producto como un complemento a los demás. Y es precisamente así como gestionamos esta tecnología. No podemos limitarnos a decir, voy a lanzar las monedas o voy a lanzar la nueva Nation Network. Debo ser capaz de ofrecer soluciones integrales de la A a la Z, abarcando desde la puerta principal hasta la trasera de la silla, hasta los alimentos, desde el congelador hasta los medios de comunicación, desde los videojuegos hasta el mobiliario. Todo ello a través de una única tecnología común.
en la que todas las piezas se encajan a la perfección, sin desajustes ni improvisaciones. Se trata de millones de años de evolución humana. No sucederá de la noche a la mañana, ni en el transcurso de una sola semana. No obstante, ya hemos puesto en marcha el sistema. Y aquellos que colaboran con nosotros comparten nuestro espíritu y nuestros mismos principios éticos. No trabajamos por el dinero ni cumplimos un horario de 9 a 5. Trabajamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Incluso en sueños visualizamos lo que debe hacerse, por lo que nos importa generar el cambio. Y uno de los cambios más trascendentales ya está en marcha, pues afectará a aquellos que creen ostentar el poder, cuando en realidad no tienen más poder que el de servir. Verán cómo funciona. Si logramos que dos o tres naciones se unan para aceptar la moneda, algo que estamos a punto de conseguir, que vamos a conseguir, a los gobiernos no les quedará otra opción que hacerlo. Tarde o temprano la ciudadanía presionará a sus gobiernos para que acepten la moneda. Lo mismo ocurrió en Italia. Aprendimos mucho de los italianos a principios o finales de la década pasada, cuando acudieron al Parlamento y lograron que éste aceptara la moneda, así como la llave. Y la gente se apropió de esa parte del proceso. Así pues, cuando pongamos la circulación del dinero que la gente utilizará para sus intercambios, los gobiernos no tendrán voz ni voto. La moneda será aceptada. Pero en esta ocasión los gobiernos no podrán comprarla para sí mismos ni acaparar las monedas. Es suya. Se les entrega desde el mismo segundo en que nacen. Y no aceptamos certificados de nacimiento falsos. Gradualmente se implementarán sistemas de protección. No podemos permitir que una misma persona posea dos ciudadanías y obtenga beneficios de ambas. Y lenta pero inexorablemente estamos llegando a ese punto. Además, pagamos a sus gobiernos para que los incentive a utilizar la moneda, ya que ellos reciben dinero a cambio, pero a su vez los gobiernos realizan sus pagos mediante monedas. Esto podría ocurrir dentro de 5 o 10 años, a medida que todo evolucione de una forma u otra, de manera gradual. Descubrirán que pueden operar con su moneda local y realizar intercambios. Y cuando lo deseen, podrán recurrir a su reserva en lo que ustedes denominan la moneda Keshe, la Keshe Coin. A aquellos de ustedes que, como ustedes lo llaman, juegan el juego y poseen One Money, denominan la moneda Keshe, la Keshe Coin. Aquellos de ustedes que, como ustedes lo llaman, juegan el juego, poseen un One Nation Network, están sumando el doble. Están recibiendo 2.400 al mes. Y además tienen permitido generar hasta 2.000 euros mensuales en el juego. En África están recibiendo 5.000 euros, siempre y cuando cuenten con un sistema. Así que, como ven, resulta sumamente beneficioso poseer uno. En cuanto a la medida en que lograremos, como ustedes dicen, impulsar la implementación de estos sistemas, tendremos que esperar para verlo. Pregunta, ¿por qué las monedas cash están respaldadas por el euro, una divisa que simplemente imprimen, y no por el valor del oro o la plata, los cuales constituyen el dinero real y no una mera moneda fiduciaria? Mr. Keshe, la razón por la que establecimos el valor en euros es que esta divisa ya goza de aceptación en 31 o 32 países. No recurrimos al dólar estadounidense ni al yen. Se trata de un conjunto de naciones que aceptan una misma moneda, naciones independientes, y por lo general su valor se mantiene estable. Si uno vive tal y como lo hacemos nosotros en Europa, y esto se ha hecho evidente sobre todo en los últimos 2 o 3 años, observa que los precios en todo el continente se están volviendo muy similares entre sí, muy similares. La situación resulta ardua para los países del antiguo bloque del Este, cuyos precios, no obstante, están aumentando gradualmente, así como para los del bloque occidental, donde el costo de la vida solía ser excesivamente elevado. Y esta es la razón fundamental. El euro circula más o menos en una veintena de países europeos y ha demostrado funcionar. Representa el promedio de inflación, el promedio de la fuerza laboral o como prefieran llamarlo, el promedio de productividad de esas treinta y tantas naciones. Estados Unidos, en cambio, es una sola nación que intenta imponer su propio valor por la fuerza.
Y el caso de China es una historia aparte. Por eso decidimos basarnos en los 32 estados miembros de la Unión Europea, porque su moneda ya cuenta con la aceptación de un porcentaje significativo de las naciones de este planeta y además funciona. Constituye un excelente punto de referencia. Pregunta, ¿por qué necesitamos estos 8.000 o 10.000 One Nation Network? Es porque emiten una señal más fuerte a medida que uno se acerca gradualmente. ¿Es así como se utiliza, Mr. Casey? No, no, no. Es cuando hablas con las personas que están detrás de esto, te dicen que incluso los 8.000 o 10.000 podrían ser suficientes, tal vez para 1.000 millones de personas. Lo que tenemos que aumentar es el número de puntos de cobertura. En principio se trata de la cantidad de tráfico que se puede gestionar. Cuantos más, esta semana ofrecí una nación 3.000 unidades, una sola nación, porque conozco el volumen de tráfico en esa nación y procedo de esta manera sensata. Observa cuánto la gente empieza a utilizar el sistema. Creo que 100.000 unidades constituirían una operación a gran escala, o tal vez será suficiente para todo el planeta dentro de 2 o 3 o 5 años. El sistema funciona en rojo. Esto significa que si bien algunas unidades podrían fallar, siempre hay otras disponibles. Y a medida que cuando ustedes lo utilizan, a mayor es nuestra necesidad. De hecho, los dispositivos informáticos que ustedes llevan consigo actúan como lo que nosotros llamamos servidores. Se convierten en los soportes de la red. Son los que gestionan el tráfico y transmiten la información a cada segundo. Y lo más probable es que dentro de unos 2 o 3 años aumentaremos esta cifra de 8 a 12.000 o incluso 16.000 unidades debido al incremento de tráfico. Esto hace que el sistema sea más seguro. Pregunta, buenos días a todos, señor Kese. Muchas personas en Rumania preguntan si los dispositivos fabricados por Barbu Constantin y la Asociación de Plasma de Rumania guardan alguna relación con la tecnología Kese. Mr. Kese, no tienen absolutamente nada que ver con nosotros. Esa tecnología ya ha quedado obsoleta. Nos enviaron una solicitud pidiéndonos ayuda, la examinamos y si bien están realizando una gran labor, su tecnología se encuentra entre 10 y 20 años por detrás del nivel en que se sitúa la Fundación Keiser. Un mínimo de 20 años de retraso, lo que les respondí tras examinar su trabajo, dado que intentaban presionarnos para que aceptáramos su tecnología y les prestamos ayuda, pues necesitaban materiales y demás recursos, fue que ya habían realizado sus propios experimentos y ahora estaban a la espera. Afirmaban haber adquirido los materiales necesarios o lo que fuera y obtuve la licencia de la industria nuclear, la cual nos advirtió muy seriamente sobre cómo consiguieron dicha licencia en la entidad nuclear. Estamos realizando un gran trabajo tras bastidores en relación con este grupo, pero su tecnología es obsoleta, totalmente obsoleta en comparación con lo que se ha desarrollado con la Fundación Casey, y no tiene nada que ver con nuestro trabajo. Ellos utilizan una de nuestras tecnologías. Son uno de los muy pocos grupos. Hay alrededor de 10 o 15 grupos en todo el mundo que trabajan en esto. Existe un grupo que trabaja en lo que ustedes llaman tecnología MAGRA en otra parte del mundo. Hay grupos que se dedican a las comunicaciones. Pero la tecnología del grupo rumano lleva 10 años de retraso respecto a la tecnología actual. Nosotros estamos al menos, es obsoleta. Así es que, bueno, los buscadores de conocimiento trabajan en ello. Y si se fijan, los rumanos están copiando gran parte de los sistemas MAGRAF o muchos de ellos dentro de sus propios sistemas e intentan vincularnos a esto y a muchas otras cosas. No hay nada de malo en ello, pero esta tecnología pertenece a lo que yo llamo la era de los dinosaurios, mientras que nuestra tecnología, especialmente cuando se incorporan las antenas One Nation Network, hace que este tipo de antenas resulten inútiles. Nosotros simplemente enviar algo. El futuro de las comunicaciones reside en los rayos cósmicos, donde eso estaba explicando a nuestro equipo de investigación esta mañana. El futuro de los rayos cósmicos reside, o mejor dicho, el futuro de las comunicaciones reside en los rayos cósmicos, lo cual significa que no existe el cero, no existe el campo como entidad estática, sino que los campos
Puede ser curvados, conectados y desconectados. Actualmente en las computadoras ustedes tienen los límites binarios de 0 y 1. Y en la tecnología de rayos cósmicos en la que estamos trabajando, curvamos la luz a nuestro antojo. Podemos controlar la luz y convertirla en energía y materia. Hemos alcanzado ese nivel de avance. Y por partes le mostró algunas cosas, pero como buscadores de conocimiento ustedes no terminarán de comprenderlo. Y esto nos permite realizar una cantidad de cosas. Puedo producir, si el gobierno me pidiera producir una tonelada de oro para respaldar las monedas Keshi. Me refiero a que me tomaría alrededor de una semana producir una tonelada de oro puro, pero nosotros no estamos en ese juego. Trabajamos en lo que concierne a la humanidad, trabajamos con la humanidad, trabajamos en lo que atañe a la humanidad. No estamos aquí para destruir, estamos aquí para construir. Sin embargo, lo que respecta al trabajo con este tipo de tecnología, estamos muy avanzados, estamos extremadamente avanzados. Nuestro avance inquieta a algunos gobiernos, quienes se han percatado de lo que estamos haciendo. No olviden que yo actúo como asesor de varios gobiernos y ellos solo aceptan nuestros consejos cuando les resulta beneficioso, no simplemente por el hecho de que estemos presentes. Y a través de estos sistemas estamos intentando introducir las monedas Keshe y la tecnología Keshe. Lo que está ocurriendo en Rumania resulta obsoleto. Tiene un retraso de al menos 10 años. No importa lo que ellos piensen. Lo que está haciendo es bueno, es positivo. Nunca se sabe que podrían llegar a idear. Sin embargo, no nos llegan muchas noticias sobre el avance que superen el nivel de las tecnologías que nosotros desarrollamos. Utilizamos algunos buscadores de conocimiento en lo que llamamos una posición de observatorio o plataforma para brindar apoyo a los buscadores de conocimiento que se incorporan. Pero este tipo de tecnologías que observemos que llevan años de retraso, nosotros superamos esas etapas hace años. Nuestra labor no consiste en publicar, sino en desarrollar y seguir avanzando. Estoy seguro, completamente seguro, de que en la próxima semana se llevará una sorpresa, una de las dimensiones del trabajo de la Fundación Keshe, cuando nuestro equipo de investigación lance al mercado sus primeros productos. Verán la escala a la que operamos. Incluso el mundo occidental se está asombrando ante lo que logramos. En Occidente no disponen de esto. Los profesionales del sector agrícola sueñan con alcanzar lo que la Fundación Keshe ya ha logrado. Y nosotros estamos aquí para dar inicio a ese cambio. Pregunta, hola señor Keshi. Si MyRay se expande hacia China, ¿qué consecuencias tendrá esto para las acciones de MyRay en los Estados Unidos? Pues el que MyRay no se expandirá en China. Nuestro acuerdo con los chinos es muy sencillo. MyRay o la Fundación Keshi China saldrá a cotizar en la bolsa de Shanghái en 2027 o 2028. No fusionaremos las dos compañías a pesar de que yo controlo más o menos la participación accionaria mayoritaria en ambos lados. Nuestra operación en China es muchísimo más grande y vasta que la que tenemos actualmente en Estados Unidos o en Europa. Nos estamos convirtiendo gradualmente en una industria gigantesca en China en los próximos 2 años. Quizá dentro de 4 años lleguemos a representar un porcentaje del PIB de la nación. Esto no es una mera esperanza, es algo que hemos estructurado de esta manera. Estamos trabajando en esa dirección y poco a poco estamos sentando unas bases sólidas. Por otro lado, no permitiremos que Rey se convierta originalmente o en esencia en una mera usuaria de la tecnología desarrollada en China. Abriremos frente a la bolsa de Frankfurt, en el mercado bursátil alemán, en un futuro próximo. Y esto se materializará a través de nuestras inversiones en Europa. De hecho, durante los últimos 3 o 4 días ya he estado trabajando en ello. Nos estamos involucrando en proyectos de gran envergadura en Europa, pero lo haremos a nuestra propia manera, aportando lo que nosotros tenemos para ofrecer. Algunos de los buscadores de conocimiento que nos siguen desde la distancia saben que ya hemos echado raíces en un par de naciones gracias a nuestro trabajo. Y bueno, simplemente disponemos de ciertos recursos y debemos utilizarlos de la manera más adecuada. Pero MarRay nunca se fusionará en términos bursátiles con la Fundación Keshe que cotizará en la bolsa de Shanghái. Nuestro equipo lleva 2 años trabajando en este asunto
Ya lo tenemos todo preparado para cuando estemos listos en 2027 o 2028. La Fundación Keshe aparecerá como una de las mayores empresas cotizadas en la bolsa de Shanghái. Y en cuanto a Marrey en los próximos meses, veremos qué hacemos con ella. Tenemos que sopesar dos aspectos. Hay un punto sumamente crucial. En primer lugar, la situación entre Irán y Estados Unidos está influyendo mucho en nuestro trabajo, dado que soy iraní y como CEO de Marrey mantengo más o menos el control total de las acciones y de las operaciones en China. Mi pasaporte tiene mucho que ver en esto. Los gobiernos deben encontrar una manera de sortear esta situación. No hay forma de hacerlo. Además, esto afecta a todo nuestro sistema bancario a nivel mundial, ya que la cabeza de la organización es un ciudadano iraní. Si no contamos con ese tipo de conocimiento y aquellos que trabajan con nosotros saben de lo que hablo, el sistema bancario representaría un obstáculo en muchas de nuestras estructuras, una situación que se resolverá cuando se resuelva el conflicto con Irán. Por otro lado, estamos expandiendo nuestras dimensiones de diversas maneras. La Fundación Keshe en China se convertirá en una de las grandes potencias industriales en los próximos 2 a 5 años. Así lo hemos planificado y así estamos trabajando. Estamos integrando un gran número de buscadores de conocimiento en nuestras operaciones. Muchos buscadores de conocimiento se están trasladando a la zona y estableciéndose allí, organizándole de la manera que requerimos. Y todo esto se lleva a cabo de forma totalmente independiente. No estamos bajo el control de ningún gobierno, independientemente del lugar donde operemos. La situación en Europa es exactamente la misma. Nos mantenemos al margen de los gobiernos y nos autofinanciamos. No obstante, Marrey será en sus inicios una entidad vinculada a la Bolsa de Valores de Shanghái. Asimismo, recibe un enorme respaldo a través de las conexiones de la Fundación Keshe. Actualmente nos encontramos negociando con un par de grandes grupos industriales, o como suele decirse, estamos gestionando su fusión con nosotros, con el fin de acelerar nuestro desarrollo. No resulta sencillo trabajar con los gobiernos, llevar a cabo la investigación, realizar el desarrollo y gestionar toda la logística necesaria. Contamos con un expediente detallado de todos ustedes, los buscadores de conocimiento, en el que registramos su trayectoria, sus logros y áreas en las que podemos aprovechar su talento. Nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. De hecho, muchos de ustedes ya han comenzado a viajar y a trasladarse hasta aquí para brindarnos su apoyo. Y hasta la fecha, todos aquellos que han visitado nuestros centros de investigación han manifestado su deseo de incorporarse a tiempo completo. Tanto así que se están trasladando a sus familias enteras para establecerse con nosotros, porque es una nación y se está constituyendo como una nación, un planeta y una raza. Y la gente viene y ve. Y creo que la próxima semana, por primera vez, podrán vislumbrarse en que se ha convertido la Fundación Keshe. Pero nosotros guardamos silencio. Debemos seguir adelante. Debemos hacer lo que estamos haciendo. En, debemos permitir que sean las naciones y lo que ustedes denominan ciudadanos del planeta quienes nos eleven y no nosotros por nuestra cuenta. Ya venimos. Poco a poco. Creo que la próxima semana se llevarán una sorpresa. Querían lanzarlo hoy mismo, pero me dijeron, danos la oportunidad, una semana, la próxima semana, para que podamos hacerlo como es debido. O si no, la semana siguiente. Y entonces verá cómo trabajamos. Todo esto lo llevan a cabo los buscadores de conocimiento, pero todos ellos han firmado acuerdos de confidencialidad. Nadie sabe quiénes son, dónde están ni qué hacen. Y el resultado es la perfección, porque queremos crear las semillas perfectas de todo, libres de toda contaminación, para poder integrarlas en una aplicación, no para envenenarlas, sino para brindarles aquello que les aporta alegría, felicidad y todo aquello que necesitan. Verán las primeras fases del desarrollo de la Fundación Keshe. En esta ocasión nos hemos mantenido y nos seguiremos manteniendo en silencio. Trabajamos en nuestra propia manera. Pero como ven, trabajamos, somos una agencia espacial, una estructura espacial y pronto verán el verdadero nivel espacial de nuestro trabajo. Muchas gracias por todo esto. Rick, nos vemos la próxima semana.
en otra ocasión. Muchas gracias, Rick. Rick, de acuerdo. Muchas gracias, señor Casey. Mr. Casey, gracias a usted. No lo olviden. Mañana a las 10 de la mañana en punto es la sesión para aquellos que se hayan inscrito en el taller sobre adicciones. Y si ya han asistido anteriormente a una sesión sobre adicciones, les aconsejamos que no se unan mañana. Denlo por pasado. Muchas gracias. Rick, tengo un mensaje del Consejo Universal. Voy a leerlo aquí. Nosotros, el Consejo Universal, invitamos a la familia Keshe, a la familia universal presente en la Tierra, a unificarse a nivel del alma en todo momento y cada día a las 9 p.m. hora de verano de Europa Central. Nosotros al Consejo Universal le entregamos libremente nuestras almas e invitamos a toda la humanidad a elevar el alma de cada líder en cada nación para que trabajen como una sola alma y en una misma dirección con el fin de alcanzar la paz como una nación, un planeta, una raza. 640 Taller de Buscadores de Conocimiento del 30 de abril de 2026. Gracias a todas las almas que diaria y permanentemente se han entregado libremente para unirse como parte de esta alma de la paz, de esta alma del equilibrio, de esta alma de la unidad y de la igualdad. Entregan todo su amor a través de todo el comportamiento que se hace bajo la ética del Creador, que es pensar, hablar y hacer el bien, y por estar compartiendo este conocimiento del Creador y de la creación con todos los seres en la Tierra y en el universo. Gracias. Somos el alma de la paz.